Se rió en el tribunal, finalmente libre de ese perdedor. Poco después, me invitó a su cumpleaños y se sorprendió, «Te quiero de nuevo». Mi respuesta. Empezó con la puerta abriéndose de un portazo, como si fuera dueña del aire entre nosotros. Andrea estaba en el umbral de la oficina de nuestra casa, con la boca ya tensa por el desprecio. Sin saludos, sin preámbulos, solo fuego. «¿A esto le llamas trabajar?», espetó, sus ojos escaneaban los monitores como si fueran pruebas en un juicio. «Dios, Mateo, tienes 3 pantallas llenas de código y no entra ni un centavo. ¿Quién eres ahora?». Levanté la vista del teclado, sorprendido pero no conmocionado. Últimamente, su paciencia era más corta que nunca. «Estoy construyendo algo», dije. «Lento y seguro. Y estoy más cerca de lo que crees». Andrea se rió. Una risa fuerte, amarga y cruel. ¿Más cerca de qué? ¿Otro día de 12 horas en esta habitación fingiendo que diriges Google desde una silla plegable? Llevas cerca 2 años. Es una fantasía, Mateo. Me puse de pie. Di lo que tengas que decir, le dije. Pero no te quedes ahí burlándote de algo que ni siquiera has intentado entender. Oh, lo entiendo perfectamente, respondió ella. Me casé con alguien que me prometió una vida. Prometiste estabilidad, no un cementerio de empresas emergentes en nuestro cuarto de invitados. Apreté la mandíbula. ¿Te refieres al cuarto de invitados que pagó nuestras facturas los 2 primeros años mientras yo trabajaba por mi cuenta día y noche para construir este sueño? Ahórrame el discurso de mártir noble. Ella espetó, me casé con un hombre con agallas, no con alguien que se esconde del mundo porque tiene miedo de fracasar. Me reí, en voz baja y sin humor. ¿Quieres hablar de fracaso? Hablemos de cómo te rendiste conmigo en el segundo en que las cosas no salieron según tu cronograma de Pinterest. Su rostro se sonrojó. No vuelvas esto en mi contra. No estoy volviendo nada en tu contra, dije, acercándome. Entraste aquí no para hablar, sino para humillar. No quieres soluciones. Quieres la rendición. Los ojos de Andrea se entrecerraron hasta convertirse en rendijas. Quiero un esposo que actúe como un hombre adulto, no alguien que se aferra a una aplicación de la que nadie ha oído hablar. Bueno, quizás si te hubieras quedado el tiempo suficiente para preguntar qué es, te darías cuenta de que no es solo una aplicación. Es la arquitectura de mi difunto padre, reconstruida desde cero, el mismo hombre que me dijo que nunca me conformara. Oh, por favor, espetó ella. No te escondas detrás de tu padre muerto para justificar el desperdicio de tu vida. Eso me golpeó como una bofetada en el pecho. No me moví, no parpadeé, solo me quedé allí, en el centro de la habitación, dejando que el escozor agudizara mi claridad. ¿Sabes qué, Andrea?, dije en voz baja. Quizás el verdadero error no fue la aplicación. Quizás fue pensar que estabas en esto conmigo. Ella se burló, agarrando el pomo de la puerta. Sigue fingiendo, dijo por encima del hombro. Pero un día te darás cuenta de que cambiaste un matrimonio real por un cuento de hadas y JavaScript. Y luego se fue. La puerta se cerró de un portazo, como la última palabra en una pelea que ni siquiera había querido tener. El silencio que siguió no fue paz. Fue la secuela. Y en ese momento, una cosa estaba clara, no iba a dejar que ella definiera mi historia. No esta vez. A la tarde siguiente, compré tulipanes de camino a casa. Los favoritos de Andrea, de un naranja suave con motas de carmesí. Una ofrenda de paz, quizás. O quizás simplemente no quería creer que las palabras que me había lanzado ayer fueran algo más que ira mal expresada. Entré por la puerta principal en silencio, con el envoltorio de papel crujiendo en mi mano. La casa estaba en calma, sin música, sin olor a velas o a cena en la estufa, solo silencio. Entonces la vi. Ya estaba en la mesa de la cocina, con el pelo cuidadosamente recogido, la blusa impecable, una carpeta de manila frente a ella como si fuera una factura de tarjeta de crédito. Ni siquiera levantó la vista al principio, solo pasó una página más y la golpeó con un bolígrafo. Llegas temprano a casa, dijo, como si no nos hubiéramos destrozado mutuamente hacía menos de 24 horas. He traído flores, dije, levantándolas un poco. Andrea finalmente levantó la vista, sus ojos se posaron no en los tulipanes, sino en mi cara.
Indescifrable. Ponlas en agua. Dudé, de repente consciente de lo pesado que se sentía el ambiente. Andrea, sobre lo de ayer. Deslizó la carpeta sobre la mesa con 2 dedos. Firma eso. Miré hacia abajo. Papeles de divorcio. Del tipo que esperas ver después de meses de terapia, discusiones a puerta cerrada, silencios amargos extendidos a lo largo de las estaciones. No un día después de una pelea. No con esta facilidad. Volví a mirarla, atónito. ¿Hablas en serio? Ella asintió, completamente desprovista de emoción. Ya hablé con un abogado. Podemos hacer mediación. No hay necesidad de complicarlo. Los tulipanes se deslizaron ligeramente en mi mano. Los dejé suavemente en la encimera y la miré como si no reconociera a la mujer que tenía delante. Andrea, hemos estado juntos 7 años. Exacto, dijo con una extraña sonrisa. 7 años de mí fingiendo que eventualmente te pondrías al día. Dijiste que creías en mí. Sus labios apenas se movieron. Dije lo que necesitaba decir para creer en nosotros. Es diferente. Sentí que el calor me subía a la cara. No de ira, sino de incredulidad. ¿Así que eso es todo? Sin hablar, sin pelear, solo papeleo y un adiós casual. Se encogió de hombros. Es más limpio así. Tomé la carpeta, la hojeé, su nombre firmado en tinta azul en cada línea. Andrea López, enlazado, nítido, sin disculpas. Ni siquiera me preguntaste si yo quería esto. Ladeó ligeramente la cabeza. ¿Lo quieres? No lo sé, admití, con la voz más baja ahora. Pero no preguntaste. El silencio se hizo más denso entre nosotros. Andrea volvió a mirar los tulipanes. Solían encantarme, dijo distraídamente. Es curioso lo rápido que se desvanecen las cosas. Y ese fue el momento en que dejé de intentarlo. Caminé por el pasillo, abrí el armario y saqué el equipaje que no habíamos usado desde el viaje a Colorado. Metódicamente, doblé sus cosas, vestidos, zapatos, algunos libros de la mesita de noche. Sin prisas, sin dramatismos. Cuando volví, coloqué la maleta junto a la puerta principal. Andrea miraba, inmóvil. ¿Ni siquiera vas a gritar?, preguntó en voz baja. ¿Ningún discurso? No. Parpadeó. Así que eso es todo. Finalmente la miré a los ojos, tranquilo, firme. ¿Querías esto limpio? Aquí lo tienes. Andrea no respondió de inmediato. Sus dedos se curvaron ligeramente alrededor del borde de la mesa, como si necesitara algo que la sujetara. Por primera vez desde que entré, un destello de incertidumbre cruzó su rostro. Vaya, murmuró. Me has empaquetado como si fuera opcional. No me inmuté. Tú diste el primer paso. Yo solo lo estoy terminando. Se quedó mirando la maleta un largo segundo. Luego se levantó, se acercó, y abrió la puerta principal ella misma, pero no agarró el asa de la maleta. Solo se quedó allí, con la luz del atardecer proyectando una tenue sombra detrás de ella. No dije adiós, no pregunté si había cambiado de opinión, y ella no miró hacia atrás. La puerta se cerró con un clic suave, apenas audible. Los tulipanes quedaron olvidados en la encimera. Nunca los puse en agua. Por la mañana estaban marchitos. Nunca imaginé que nuestro matrimonio terminaría con una cita en el tribunal. Pero allí estaba yo, sentado en una silla de madera rígida dentro de un juzgado de color beige en el centro de Guadalajara, viendo a Andrea susurrarle algo a su abogada con una sonrisa de suficiencia en el rostro. Llevaba esa confianza como un abrigo hecho a medida. Pelo engominado hacia atrás. Una chaqueta demasiado elegante para alguien que se declara víctima. ¿Yo? Llevaba un traje de color carbón que ya no me quedaba del todo bien, como si perteneciera a la versión de mí que todavía creía en los votos. El juez entró. Nos levantamos. Luego vino la pose. El abogado de Andrea comenzó a hablar antes de que nos volviéramos a sentar. Señoría, mi clienta sacrificó su carrera para apoyar los delirios de grandeza del señor Garza. Ella proporcionó estabilidad emocional y financiera mientras él perseguía un concepto de software no rentable.
Andrea interrumpió, lo suficientemente alto como para que se oyera, un proyecto de fantasía sin usuarios reales, solo líneas de código y ego. La gente se rió entre dientes. No muchos, pero suficientes. Apreté los puños debajo de la mesa. Dije, nada. Su abogado continuó, dados los años de manutención conyugal, creemos que la señora López tiene derecho al 50% de la plataforma basada en la nube en desarrollo y a su vehículo, una Mazda CX-5 de 2021. Mi ritmo cardíaco apenas se aceleró. Simplemente me giré a mi derecha, donde mi abogada, Diana, estaba sentada, tranquila e indescifrable. Señoría, comenzó Diana mientras se levantaba, nos gustaría presentar la documentación de todos los activos iniciales adquiridos antes del matrimonio. La propiedad intelectual conocida como Nube Génesis se desarrolló utilizando fondos de una herencia personal, específicamente, el patrimonio de los difuntos padres de Mateo Garza. Una pila de documentos pulcros se deslizó sobre la mesa. Andrea se inclinó para leer. Vi cómo la sangre se drenaba lentamente de su rostro. Diana continuó. El coche, de igual manera, fue comprado en su totalidad utilizando fondos del mismo patrimonio antes del matrimonio. Tenemos registros bancarios, documentos de titularidad y correspondencia que muestran que Andrea López declinó cualquier copropiedad cuando se le ofreció en 2019. La sala del tribunal se quedó en silencio. Andrea abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Su abogado intentó cambiar de tema. Bueno, está el trabajo emocional, el apoyo no remunerado. Pero Diana no se inmutó. No estamos disputando el trabajo emocional. Estamos aclarando la propiedad. Mi cliente no está obligado a dividir activos que nunca pertenecieron al patrimonio conyugal. Andrea se giró bruscamente hacia mí entonces, con los ojos muy abiertos, la voz de repente amarga e infantil. ¿De verdad pusiste todo a nombre de tus padres? Le sostuve la mirada. No, ellos pusieron todo a mi nombre. Yo simplemente nunca lo cambié. Su boca se abrió de nuevo, y luego se cerró. Parecía alguien que se da cuenta de que el mago no estaba haciendo trucos, simplemente planeó mejor. El juez se inclinó hacia adelante. Dada la documentación, la señora López no tiene ningún derecho legal sobre el software o el vehículo. Si no hay más argumentos, podemos proceder. Andrea se sentó de golpe. Su sonrisa de suficiencia había desaparecido. Sus dedos se retorcían en su regazo como si necesitara algo que romper. Y por primera vez en semanas, exhalé. Solo una vez. En silencio. Esto no era venganza, no realmente. Era solo la verdad finalmente dicha en voz alta. Después, salió furiosa sin mirar atrás. No la seguí. Diana me puso una mano en el hombro brevemente. Bien jugado. Pero no se sintió como una victoria. Todavía no. Bajé los escalones del juzgado solo, pasando junto a personas con sus propias historias, su propio dolor. Pensé que me sentiría reivindicado. En cambio, me sentí vacío, como si la justicia hubiera llegado con la cara equivocada. Pero al menos ahora, tenía espacio para respirar. Y el espacio, me di cuenta, era su propio tipo de poder. La Ciudad de México no olía a Jalisco. El aire aquí tenía contaminación. Movimiento. Un frío que se colaba por las mangas incluso cuando hacía sol. Solo llevaba una semana en la ciudad, y ya se sentía como entrar en la vida de otra persona, una versión alternativa de mí que no se había desmoronado en los tribunales ni había visto morir un matrimonio en silencio. Mi placa de identificación decía, Mateo Garza, jefe de producto interino. Pero el título real debería haber sido, reinvención en proceso. La oficina era elegante, paredes de cristal y paneles decorativos de musgo. Sin cubículos, solo energía. La gente aquí bullía con urgencia y cafeína. Y yo no necesitaba fingir para seguir el ritmo. Estaba prosperando, finalmente. Y entonces la conocí. Se llamaba Valeria Pierce, gerente de equipo. Inteligente, centrada, hermosa de una manera que te hacía darte cuenta demasiado tarde y luego te apresurabas a rebobinar la cinta en tu cabeza. Caminaba con un propósito tranquilo, siempre 5 pasos por delante de la sala, el tipo de persona que te hacía sentarte más derecho sin darte cuenta de por qué.
Apenas habíamos intercambiado presentaciones cuando me desafió. Leí tu propuesta de la lógica del servidor, dijo, deslizándose en el asiento frente a mí en una sala de reuniones del tercer piso. Es rápida, eficiente, pero se apoya mucho en estructuras de autenticación anticuadas. Parpadeé. ¿Crees que la capa de inicio de sesión único está anticuada? Sé que lo está, dijo con una media sonrisa. Y tú también lo sabes. Simplemente no quisiste reestructurar el código antes de la presentación. Me recosté, genuinamente impresionado. Siempre eres así de directa. Solo cuando importa. Su tono no era agresivo, era preciso, enfocado. Había asistido a docenas de reuniones donde la gente posaba, actuaba o dudaba. Valeria simplemente se presentaba como ella misma. Sin disculpas, sin filtros. Y extrañamente, eso me desarmó. Más tarde ese día, me encontró en la zona de la cocina, jugueteando con la máquina de espresso como si fuera una nave espacial. Tendrás que mantener esa palanca presionada durante 5 segundos completos, dijo por encima del hombro, cogiendo una taza. ¿Es esto una revisión de código o un entrenamiento de barista? Se rió, una risa real esta vez. Un poco de ambos. Hubo una pausa, del tipo que pide una decisión. ¿Quieres tomar un café alguna vez?, pregunté, observándola con atención. No respondió de inmediato, solo sorbió su bebida y ladeó ligeramente la cabeza. ¿Te refieres afuera de este edificio? Sí. Otra pausa. De acuerdo, dijo, simple y firme. Mañana, después del ciclo de desarrollo. La noche siguiente, nos sentamos uno frente al otro en una pequeña cafetería de esquina en la Condesa, con 2 tazas desparejadas entre nosotros. El ruido de la ciudad se reducía a un murmullo de fondo. No era una cita, pero tampoco dejaba de serlo. No hablamos de ni de dramas, ni de dolor. Hablamos de arquitectura y lógica de diseño, y de cómo ninguno de los dos confiaba en la comida que llegaba demasiado bonita en un plato. En algún momento, me preguntó por qué vine a la Ciudad de México. Necesitaba espacio, dije, removiendo mi café, y quizás una razón para no volver. No insistió, simplemente asintió. Y eso mismo, esa contención, esa comprensión fue lo que se quedó conmigo cuando salimos a la noche. No le toqué la mano, no pedí más tiempo, solo caminé a su lado, de la manera en que lo hace la gente cuando no está lista para definir nada pero sabe que importa. Las luces de la ciudad parpadeaban en la acera. Me miró una vez antes de doblar la esquina. Y esa mirada, ese fue el momento en que lo supe. Sea cual sea el capítulo que acababa de cerrar, este era el comienzo de algo muy diferente. Algo que no necesitaba ser arreglado o explicado. Solo necesitaba espacio para crecer. Viernes por la noche, un bar en una azotea, en el centro de la Ciudad de México. El tipo de lugar que te hacía sentir que ya estabas ganando. Un suave jazz zumbaba sobre el tintineo de los vasos de whisky. El horizonte iluminado como si tuviera algo que demostrar. Me senté frente a Marcos, mi mejor amigo desde la universidad, leal hasta la médula, más inteligente de lo que aparentaba, y alguien que siempre sabía cuándo señalarle sus errores a un hombre o levantarlo. Esa noche, no tuvo que hacer ninguna de las dos cosas. Simplemente me entregó un vaso de Don Julio de 1942 y dijo, «Te lo has ganado». Chocamos los vasos, y por primera vez en mucho tiempo, la bebida no sabía a escape. Sabía a tierra firme bajo mis pies. He estado siguiendo a Nube Génesis, dijo Marcos, con la mirada recorriendo la ciudad. La gente está hablando. Todavía es pronto, dije, restándole importancia incluso mientras sentía el zumbido del orgullo agitarse en mi pecho. Todavía es real, respondió. No eres el tipo que vi hace 6 meses en tu cocina sosteniendo tulipanes como si fueran un salvavidas. Me reí en voz baja. Sí, parece otra vida. Removió su bebida una vez, se inclinó. No iba a decir nada, pero probablemente deberías oír esto. La forma en que bajó el tono me dijo exactamente a quién se refería antes de que lo dijera. André. Mi agarre en el vaso se tensó ligeramente. No respondí, solo esperé. Está de vuelta en Querétaro, viviendo con sus padres, trabajando en una tienda. Parpadeé. Continuó, más despacio ahora. Aparentemente,
El tipo con el que estaba saliendo la dejó 2 semanas después de que el divorcio se finalizara. Gastó todos sus ahorros tratando de perseguir algo. Una empresa emergente de corta vida en Querétaro. Fracasó. Una pausa. No le queda nada, Mateo. Las palabras quedaron entre nosotros. No afiladas. No crueles. Simplemente inevitables. No sentí la oleada de satisfacción que pensé que podría sentir. Ni sonrisa engreída, ni brindis triunfal al karma. En cambio, simplemente dejé que el silencio se asentara. Marcos me observó por un momento. ¿Estás bien? Sí, dije suavemente. Es solo extraño. ¿Qué lo es? Lo rápido que alguien puede caer cuando cree que ya está volando. Asintió, dándome espacio. No la odio, agregué después de un largo sorbo. Creo que eso es lo que más me sorprende. Tienes todo el derecho a hacerlo. Quizás, pero lo único que siento de verdad es distancia. Como si perteneciera a otra versión de mí que ya ni siquiera reconozco. Dejamos eso suspendido en el aire, con el horizonte parpadeando a nuestro alrededor. Pensé que me sentiría reivindicado, lo admito. No es así. Siento pena por ella, en cierto modo. Marcos no interrumpió. Simplemente me dejó hablar. Ella tomó sus decisiones, y yo tomé las mías. Pero una parte de mí se pregunta si alguna vez entendió realmente lo que estaba dejando atrás. Probablemente no, dijo. Pero tú sí. Eso es lo que importa. Eso se me quedó grabado. No solo las palabras, sino la verdad detrás de ellas. Porque cuanto más lo pensaba, más me daba cuenta de algo. Andrea no solo había abandonado un matrimonio. Había abandonado a alguien que habría construido un imperio con ella. En silencio, pacientemente, ladrillo a ladrillo. Y yo lo había hecho, solo que no con ella. Cuando nos levantamos para irnos, Marcos me dio una palmada en el hombro. No eres el mismo tipo, ¿sabes? Bien. No, lo digo en serio, dijo. Lo que sea que te rompió en aquel entonces, no te mató. Te hizo más agudo. Esa palabra resonó en mi cabeza durante todo el viaje en taxi a casa. Agudo. No amargado, no frío. Simplemente enfocado y listo para lo que viniera después. Era más de medianoche cuando salí de la oficina. El tipo de noche en que la niebla se desliza lentamente, envolviendo las farolas y convirtiendo cada sombra en una advertencia. Había perdido la noción del tiempo en el código, inmerso en un bucle de optimización que había consumido horas sin piedad. Mi cerebro zumbaba por demasiada cafeína, mi cuerpo funcionando a pura determinación. No quería tomar la carretera de montaña a casa, pero la autopista estaba atascada por un accidente anterior, y solo quería llegar a casa ya. Me dije a mí mismo que conocía las curvas, que la niebla no era tan densa. Estaba equivocado. En algún lugar cerca de la segunda curva en el desierto de los Leones, mis ojos parpadearon. Solo una vez, pero fue suficiente. Un parpadeo demasiado largo, una respiración demasiado superficial. El chirrido de los neumáticos me despertó de golpe, pero ya era demasiado tarde. La parte delantera del coche se estrelló de lado contra la barandilla con un chillido metálico que rasgó la noche como un grito bajo el agua. Los cristales se hicieron añicos. Los airbags se dispararon como puños. Y luego, silencio. Solo el suave siseo del motor muriendo y el pulso distante de mi corazón en mis oídos. No perdí el conocimiento, pero casi como si lo hubiera hecho. El tiempo se plegó. Recuerdo buscar a tientas mi teléfono, ver la telaraña de grietas en la pantalla, el icono de la batería brillando en rojo. Escribí un mensaje a Marcos y a Valeria, algo torpe como, he tenido un accidente. Estoy bien, creo. Luego nada. Me desperté en una habitación blanca y estéril con el suave zumbido de las máquinas y el peso silencioso del dolor presionando mis costillas. Valeria estaba allí, no rondando, no siendo agobiante, simplemente sentada en la silla de la esquina como si llevara un rato allí. Un tobillo cruzado sobre el otro, un portátil abierto sobre sus rodillas. Parpadeé con fuerza. Lo cerró y se levantó. Hola. Su voz era suave pero firme,
tranquilizadora como el sonido de una canción familiar en un mal día. Nos has dado un susto de muerte. Estoy bien, grazné, aunque me ardía la garganta y el hombro me gritaba cada vez que me movía. Tienes un aspecto horrible. Aprecio la honestidad. Me dedicó la más leve de las sonrisas. Tienes la clavícula fracturada. Conmoción cerebral leve. Nada quirúrgico. Gracias a Dios. Asentí lentamente, con el peso de todo alcanzándome. Sentía el pecho oprimido, no solo por el impacto, sino por la comprensión de lo frágil que se había vuelto toda esta nueva vida, de lo rápido que el impulso se convierte en quietud. Entonces metió la mano en su bolso y sacó una carpeta de Manila. Estos son los seguimientos de los inversores, los comentarios de las pruebas de interfaz de usuario y las notas de la última compilación, dijo, colocándolos en la mesa a mi lado. Ya los he ordenado por urgencia. Me quedé mirando la carpeta, y luego a ella. ¿Estás haciendo todo esto? Su expresión no cambió. No puedes dirigir Nube Génesis desde una cama de hospital. Alguien tenía que hacerlo. Una larga pausa. ¿Vas a tomar el relevo? Ya lo he hecho. Otro compás de silencio se extendió entre nosotros. Quería estar agradecido. También quería tener el control. Pero en ese momento, no era ninguna de las dos cosas. ¿Estás segura de esto?, pregunté en voz baja. No dudó. No estoy haciendo esto por caridad, Mateo. Creo en lo que has construido, pero necesito acceso total. Nivel de administrador. Tragué saliva. Era esto, confianza o control. ¿Y la confianza? La confianza fue lo que Andrea rompió antes de irse con una maleta llena de certeza. Pero esto no era Andrea. Y Valeria no me había pedido mi confianza ni una sola vez, se la había ganado. Asentí lentamente. De acuerdo. Sus hombros se relajaron, solo un poco. Luego dio un paso atrás. Descansa. El mundo no esperará, pero nosotros mantendremos la línea. Mientras se iba, me quedé mirando el techo, no con pavor, no con miedo, sino con el dolor silencioso de un hombre que se da cuenta de que a veces la curación no se trata de control. A veces se trata de entregar las llaves y rezar para que el siguiente conductor no se estrelle en absoluto. Comenzó con una llamada telefónica, un número que no había guardado pero que aún reconocía. El tipo de número que te hace sentir un nudo en el estómago incluso antes de contestar. No debería haber respondido, pero estar tumbado en una cama de hospital con una clavícula fracturada y demasiadas horas de silencio le hace cosas extrañas a tu juicio. ¿Mateo? La voz era suave. Demasiado suave. André. No dije nada al principio, solo esperé. Me enteré del accidente, dijo. Marcos me lo contó. Por supuesto que lo hizo. Todavía sentía debilidad por ella, siempre daba a la gente el beneficio de la duda. Pero yo ya sabía más. Estoy bien, dije rotundamente. Solo quería saber cómo estabas, añadió, como si eso fuera a significar algo. Sonabas horrible en tu mensaje. Ni siquiera recordaba que ella estuviera en ese mensaje. Lo había escrito en una neblina de dolor. Un error. Gracias por tu preocupación, dije, mi voz más fría ahora. Mañana me dan el alta. Hubo una pausa, del tipo que solía usar como arma. Podría pasarme, dijo, solo un rato si necesitas ayuda para instalarte. No deberías estar solo. Casi me río, pero salió como una exhalación aguda por la nariz. ¿Crees que estoy solo? Quiero decir, estás en el hospital, dijo rápidamente, y pensé que quizás. Quizás no haría daño que nos viéramos. Ahí estaba. Esa pequeña grieta en su voz. El indicio de arrepentimiento que nunca diría en voz alta. O quizás no era arrepentimiento. Quizás era solo costumbre. No respondí. Y sin embargo, a la mañana siguiente, apareció sin ser invitada. La enfermera acababa de llevarme de vuelta a mi habitación después de la última ronda de escáneres, y allí estaba Andrea, de pie junto a la ventana, sosteniendo un ramo de flores baratas y un café que ni siquiera había probado todavía. Pensé que te vendría bien un poco de cafeína, dijo, avanzando como si estuviéramos en alguna versión educada del pasado. La miré la misma cara, la misma postura,
la misma sonrisa cuidadosamente pintada, pero todo lo que pude sentir fue distancia y una silenciosa repulsión que se enroscaba en la base de mi columna vertebral. Realmente no deberías estar aquí. Solo quería verte, dijo, colocando el café en la mesa. Hablar. Eso es todo. La observé de cerca. La forma en que se sentó en el borde de la silla como si perteneciera aquí, como si nada del pasado hubiera ocurrido. No estoy interesado en rebobinar, dije. Lo que sea que esperas encontrar, no está aquí. Los ojos de Andrea parpadearon, su sonrisa vaciló. No vine a pelear. Entonces, ¿por qué estás interpretando el papel de nuevo?, pregunté, recostándome lentamente. ¿Exesposa comprensiva? La preocupada, que podría haber sido. No dijo nada, solo miró sus manos, sus dedos jugueteando con la funda de cartón del vaso de café. Te fuiste, Andrea, continué. Lo quemaste todo y me viste desaparecer en el humo. ¿Y ahora qué? Porque choqué contra una barandilla, ¿crees que hemos vuelto a la página 1? Sus ojos volvieron a encontrarse con los míos. Eso no es justo. No, dije. Lo que no fue justo fue decirme que era una pérdida de tiempo y luego actuar como si yo fuera el que olvidó lo que era el amor. Se levantó lentamente, el café olvidado. Solo pensé que podrías necesitar a alguien. Lo necesito, dije. Pero no a ti. Su rostro se congeló, y luego, antes de que pudiera recuperarse, la puerta se abrió. Valeria. Sostenía una bolsa de papel marrón en una mano y una pequeña botella de zumo en la otra. Casual, segura, real. Se detuvo cuando vio a Andrea, sus ojos la escanearon rápidamente. Curiosa, no amenazada. Andrea parpadeó, sorprendida. Oh, ¿tienes compañía? Valeria me miró. ¿Mal momento? No, dije, clavando mis ojos en los de Andrea. El momento perfecto. Andrea asintió rígidamente. Claro. Me iré yendo. Se giró y caminó hacia la puerta, más despacio de lo necesario, quizás esperando que la llamara de vuelta. No lo hice. En el momento en que la puerta se cerró, Valeria levantó una ceja. Dije. No invitada. Me entregó el zumo. No es sutil. Sonreí, genuinamente esta vez. No. Pero no necesito sutileza. Necesito honestidad. Valeria se sentó en la silla que Andrea acababa de dejar vacía, y de alguna manera toda la habitación se sintió más cálida. A veces, los fantasmas regresan, no para atormentar, sino para recordarte por qué nunca quieres volver. Valeria no hizo preguntas. Desempacó la bolsa, pollo a la parrilla, algunas verduras asadas y un panecillo que no me había dado cuenta de que extrañaba hasta que me llegó el olor. Es imposible alimentarte, dijo con una pequeña sonrisa, colocando el plato en la mesita de noche. Así que pensé en intentar ganarle a la comida del hospital. No sabía que estaba recibiendo terapia casera, bromeé. No es terapia. Es un soborno. Necesito tu cerebro de vuelta a toda velocidad. La observé moverse por la habitación, mesurada, sin complicaciones, como si lo hubiera hecho antes. Pero lo que me sorprendió no fue la naturalidad con la que entró en mi espacio, fue que no se sintió como una invasión. Se sintió seguro. Gracias, dije, y lo decía en más sentidos de los que probablemente ella sabía. Comimos en una conversación tranquila, actualizaciones sobre la aplicación, algunos errores que había detectado, algunas preguntas de inversores. Negocios, claro, pero no era rígido. Fluyó con facilidad, como algo que siempre habíamos hecho, como algo que no se detendría cuando los contratos lo hicieran. Después, ayudó a apartar la bandeja y se volvió a sentar. La habitación se había atenuado ligeramente, suaves tonos azules se filtraban desde el pasillo. Puedo quedarme un rato si quieres, dijo. No tienes que hacerlo. Lo sé. Dudé, luego asentí. Entonces sí, quédate. Sin expectativas, sin pretensiones, solo presencia. No hablamos durante unos minutos. Ella navegaba por su teléfono. Yo observaba el lento subir y bajar de mi bolsa de suero. Y entonces, sin querer, miré y la sorprendí observándome.
Nuestras miradas se sostuvieron por un instante demasiado largo. No fue dramático, pero algo pasó entre nosotros en ese silencio. Algo inconfundible. El tipo de sentimiento que no se anuncia, simplemente se instala en tus huesos y se queda. Ya te ves mejor, dijo, más suave ahora. Porque trajiste pan, respondí, intentando mantenerlo ligero. Ella sonrió. O quizás porque dejaste entrar a alguien. Y ahí estaba. Esa tranquila verdad. Se levantó un poco más tarde, recogiendo sus cosas. Mañana me pasaré a ver cómo estás, dijo, deteniéndose en la puerta. Asentí. Gracias, Valeria. Me devolvió la mirada, con sus ojos buscando qué. Por recordarme cómo es la confianza. No respondió. Solo sonrió, y luego se fue. Pero el espacio que dejó atrás no se sintió vacío. Se sintió como el comienzo de algo que valía la pena proteger. El sobre era de papel berjurado, de color crema y pretencioso. La fiesta de cumpleaños de Andrea, un salón en una azotea en el centro, vestimenta de cóctel, barra libre. Sin regalos, solo tu presencia, decía. Casi lo tiró, pero la parte de mí que solía evitar la confrontación había desaparecido. Así que aparecí. Un traje azul marino elegante, afeitado, zapatos lustrados, no para impresionar a nadie, solo para ser innegable. Entré mientras el cuarteto de jazz se deslizaba hacia algo melancólico. Las conversaciones se detuvieron. Algunas cabezas se giraron. Escaneé a la multitud, estilistas, consultores, gente que se tomaba selfies en eventos de caridad y lo llamaba propósito. Y allí estaba ella, Andrea en satén carmesí, sosteniendo una copa de vino como si completara su atuendo. Estaba en medio de una carcajada, demasiado fuerte, demasiado ensayada, hasta que sus ojos se posaron en mí. Todo en ella cambió en un instante. La postura se enderezó, la sonrisa se congeló. Se acercó rápidamente, el vino olvidado. Mateo, dijo sin aliento. Vaya, estás increíble. Le di un único asentimiento. Gracias. No pensé que vendrías de verdad, dijo, riendo como si fuera encantador. Pero me alegro mucho de que lo hayas hecho. Tú me invitaste. Bueno, sí, pero... Vaciló, apartándose el pelo de la oreja. Pensé que quizás sería demasiado incómodo. O que quizás todavía estarías enfadado. ¿Por qué lo estaría?, pregunté casualmente. Me diste todo lo que necesitaba para reconstruirme. Hizo una pausa. ¿No lo dices en serio? Sí, lo digo. El tono de Andrea cambió. Mira, sé que fui dura, pero viéndote ahora. Dios, Mateo, vuelves a parecer tú. Como el hombre con el que me casé. ¿Te refieres al hombre que dejaste? Se estremeció, solo un poco. Cometí errores. Entré en pánico. No tienes idea de lo que se sintió al verte desaparecer en tu propio mundo. No sabía cómo ayudarte. No querías ayudarme, dije. Querías el resumen de los mejores momentos. Eso no es justo. Que no es justo, espeté. Es que te llame fracasado alguien que no tuvo la paciencia de esperar a que terminara el primer capítulo. Querías una vida ya hecha, no el trabajo, no la construcción. Dijiste que te casaste con un hombre con agallas. Bueno, todavía está aquí. Simplemente ya no es tuyo. Sus labios se separaron, atónita. Yo. He estado pensando mucho, tartamudeó, en cómo podríamos quizás. La interrumpí. Estoy aquí por otra persona. Parpadeó. Espera, ¿qué? Y justo en ese momento, las puertas del ascensor se abrieron. Valeria salió, vestido negro, con postura en movimiento. Y cuando sus ojos me encontraron, sonrió como si me hubiera estado buscando toda la noche. Andrea siguió mi mirada. Se le cortó la respiración. Es ella, susurró. Ella es. ¿La trajiste aquí? No, dije con calma. Entró por su cuenta, como una mujer que no necesita permiso. Las manos de Andrea se cerraron en puños a sus costados. No puedes hablar en serio, Mateo. Esta es mi noche.
No tienes derecho a secuestrarla solo para pasear a tu nueva novia. Me giré para mirarla de frente. Esto no es un desfile. Así es como se ve el apoyo. Así es como se ve el amor. Su voz se quebró. Me estás humillando. No, dije. Te lo hiciste a ti misma el día que te reíste en un tribunal e intentaste tomar lo que no era tuyo. La gente estaba mirando ahora. No ruidosamente, pero claramente. La respiración de Andrea temblaba. Estás haciendo esto para castigarme. Negué con la cabeza. No necesito venganza. Necesitaba claridad. Y ahora la tengo. Valeria me alcanzó, de pie justo a mi lado, lo suficientemente cerca para sentir, no para presumir. Andrea la miró fijamente. ¿De verdad crees que ella es mejor que yo? No, dije. Es diferente. No necesita ser mejor. Ella simplemente se quedó. Andrea miró a su alrededor, de repente consciente del silencio a su alrededor, de la forma en que las miradas habían pasado de la admiración a la compasión. Se volvió hacia mí, su voz casi un susurro. Mateo, no pensé que te perdería para siempre. No me perdiste, dije en voz baja. Me regalaste. Y con eso, le ofrecí mi brazo a Valeria. Ella lo tomó sin decir una palabra. Andrea se quedó congelada mientras pasábamos a su lado. La música volvió a sonar, pero para Andrea, la habitación estaba en silencio. 7 meses después, todo parecía diferente. La adquisición de Nube Genesis se cerró esa mañana. Cientos de millones de pesos, 2 grandes firmas luchando por nosotros. Habíamos pasado de ser una empresa emergente luchadora a un disruptor de la industria. Nuestra oficina, en el último piso en Santa Fe, tenía una vista que podía acallar incluso la duda más ruidosa. Brindamos con champán, no del tipo con el que sonríes falsamente en las fiestas de la empresa. Este era del tipo que te ganas, fresco, frío, sin disculpas. Valeria estaba a mi lado con un mono azul marino a medida. Su risa era brillante pero centrada. No estaba celebrando la victoria por validación, estaba celebrando el viaje. Todos en la sala levantaron sus copas hacia mí, pero yo no podía dejar de mirarla. Ella era con quien quería brindar. Después de los últimos apretones de manos, nos escabullimos temprano. Le dije al equipo que tenía una reunión más esa noche. No mentí. Tomamos el ascensor hasta la azotea privada, tranquila, oscura, sin más ruido que el zumbido de la ciudad muy por debajo de nosotros. El viento tiraba suavemente de su pelo. Sus tacones resonaban contra el hormigón mientras caminaba hacia el borde, contemplando el paisaje como si fuera suyo. La seguí. ¿Estás bien?, preguntó. Estoy bien, dije, sacando una pequeña caja de terciopelo del bolsillo de mi chaqueta. Pero podría estar genial. Se giró lentamente, vio la caja y se le cortó la respiración. No me arrodillé. No porque no fuera importante, sino porque lo que teníamos no necesitaba teatralidad, solo verdad. No tengo un discurso, admití. Solo este momento. ¿Y tú? Y la certeza de que todo por lo que pasé fue solo el camino que me trajo hasta aquí. Se acercó más. ¿Estás seguro? ¿De ti? Siempre. Abrí la caja. El anillo no era ostentoso, solo simple, elegante, como ella. Las lágrimas asomaron a sus ojos y levantó la mano para tocar mi mejilla. Mateo, susurró. Sí, por supuesto. Le puse el anillo en el dedo. Su mano tembló lo justo para hacerme dar cuenta de lo profundo que era este momento. Y entonces me besó. No fuegos artificiales, no música creciente, solo labios encontrándose en una ciudad que una vez me tragó por completo y ahora permanecía en silencio como testigo. Nos quedamos así un rato, 2 personas que habían reconstruido algo inquebrantable de los restos de todo lo que intentó destruirlos. Más tarde esa noche, mi teléfono vibró. Marcos, ¿planes para el fin de semana? Le respondí, hablemos. Creo que necesito un cierre más. Valeria se apoyó en mí, con la cabeza en mi hombro, el horizonte ardiendo en oro detrás de nosotros. El éxito no me había sanado. Ella lo había hecho, no salvándome, sino creyendo que yo podía salvarme a mí mismo.
La cafetería estaba tranquila, uno de esos lugares escondidos que preparan un espresso lo suficientemente fuerte como para atravesar una resaca y lo suficientemente tranquilo como para albergar conversaciones reales. Marcos estaba sentado frente a mí, removiendo su americano como si contuviera el secreto de la vida. Hablamos durante horas negocios, la Ciudad de México, planes de boda, la charla habitual que surgía más fácilmente ahora que nada se sentía como supervivencia. Me sentía diferente, más ligero, como si las sombras finalmente hubieran dejado de seguirme. Pero entonces Marcos se inclinó, con la voz más baja de lo necesario. No estaba seguro de si debería decirte esto, dijo. Sentí un nudo en el estómago antes de que terminara la frase. Andrea tuvo un bebé hace una semana. Mi corazón no se aceleró. Mis manos no temblaron, pero algo dentro de mí se quedó muy quieto. ¿Que ella qué? Pregunté, no por ira, sino por incredulidad. Dio a luz. Sin detalles, solo rumores a través de un amigo en común en Querétaro. No dice quién es el padre. Observó mi rostro con atención, como si esperara algo explosivo. Pero todo lo que hice fue recostarme, exhalar y mirar por la ventana. Los árboles se estaban volviendo dorados afuera. Todo vivo, todo cambiando. Esperó todo este tiempo para que eso se supiera, dije finalmente. Marcos asintió. El momento no es casual. Probablemente pensó que te desestabilizaría. No lo hizo. No de la manera que ella probablemente esperaba. ¿Cree que vendría corriendo?, pregunté, más para mí que para él. O quizás simplemente hacerme sentir culpable para volver a su órbita. ¿Crees que podría ser tuyo? Negué con la cabeza. No, las fechas no cuadran. E incluso si lo hicieran, algo en mi interior me decía que no importaba. Porque aunque la biología dijera lo contrario, el amor ya había elegido su dirección. Yo ya no era su ancla, y ella ya no era mi tormenta. Me levanté un poco más tarde, le di las gracias a Marcos y me fui. No llamé a Andrea. No hice preguntas. En lugar de eso, caminé 4 manzanas hasta una pequeña joyería que Valeria había señalado meses atrás. Dijo que le gustaba su diseño, moderno, minimalista, sin pretensiones, exactamente como ella. Entré, saludé al dependiente y le entregué un trozo de papel doblado. Nuestras alianzas de boda, dije. Platino simple. Sin diamantes. Solo nosotros. Asintió, sonriendo. Una elección preciosa. Me quedé allí, pasando el pulgar sobre el cristal del expositor, pensando en lo lejos que había llegado. Hubo un tiempo en que mi vida giraba en torno a alguien que solo veía lo que me faltaba. Ahora estaba construyendo algo permanente con alguien que veía en lo que podía convertirme. La traición que una vez me destrozó se había convertido en ruido de fondo. Andrea había dado a luz a una consecuencia. Yo estaba dando a luz a un futuro. Y la diferencia lo era todo. Al salir de nuevo al aire de otoño, saqué mi teléfono. Un mensaje de Valeria parpadeaba en mi pantalla, ya te echo de menos. ¿Cenamos a las 7? Respondí con una sola palabra, siempre. Entonces, caminé hacia el futuro. No para escapar del pasado, sino porque ya lo había dejado atrás.